Buenas tardes chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal ya ese feriado? Ya acabándose, ¿no? Bueno, nuevamente aquí para continuar voy a explicar lo que les había comentado en la clase anterior. Para simplemente el último que es el 28, es la última clase, tengamos nuestro examen en paz. Entonces, para que no haya excusas, por favor, señores estudiantes, lamentablemente eh, arrastramos esas conductas de poner excusas siempre a nuestras responsabilidades. Entonces, para evitar eso, dado que personalmente también fui estudiante, entonces vamos a revisar el cuestionario que está cortito realmente, con preguntas recontra sencillas. Y me he dado el tiempo, queridos estudiantes, de yo mismo sentarme a resolverlo. Sí, es decir, ya está resuelto. Lo único que les pido es que este cuestionario lo pasen a mano a su cuaderno, nada más. Y que obviamente estudien. ¿Por qué lo hago, señores estudiantes? Porque es una manera de interiorizar el cuestionario a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando realizan mientras leen e igualmente responden, algo se les va a quedar. Entonces, quiero dejar sentado que ese es de deber para el sábado 28, que es su última clase, ¿sí? Lo voy a revisar. Y pido, señores estudiantes, que si tienen, por favor, algún deber que por A o B motivos no han podido cumplir, les doy la posibilidad, vuelvo a repetir, la posibilidad, la oportunidad de que presenten todas sus tareas que crean, piensen que no han cumplido el sábado 28. Recibo todos los trabajos, ¿sí? Entonces, señores estudiantes, ya queda en ustedes cumplir con todas las tareas. Miren, como les dije yo desde un inicio, si han cumplido en clase, se han comportado de acuerdo a las normas de convivencia dentro del aula y por obvias razones se jalan el examen, no hay problema, podemos negociar su recuperación y listo. Pero si por el contrario no han trabajado, no han puesto interés, no se han comportado de acuerdo a las normas de convivencia en clase, señores estudiantes, como les había mencionado, no tenemos que negociar. Así es que yo siempre resalto esto para evitar problemas luego a fin de semestre. Entonces, continuemos, adentrémonos en lo que nos corresponde. Dice cuestionario de psicología jurídica. Primera pregunta. ¿Cuál es el concepto actual de la psicología? Miren, de la psicología no estamos diciendo ni la jurídica, organizacional, clínica, experimental, nada. De la psicología como tal. ¿Qué es? La psicología es la ciencia que estudia la personalidad humana, tomando en cuenta todos los factores biológicos, psicológicos, sociales. ¿Recuerdan aquí el modelo biopsicosocial? Históricos o culturales que determinan el comportamiento o conducta humana, la acción del hombre en todas sus manifestaciones, ¿sí? Vamos a bajar un poquito. La 2. ¿Qué estudia el derecho? Estudia las normas, leyes y todo el proceso de sociabilidad que nos enseñan desde niños. Es decir, estudia las normas de nuestro desenvolvimiento dentro de la sociedad. Normas. Al igual que sucede con las normas que ponen nuestros padres en nuestros hogares, en nuestras casas. Tercera, ¿de la unión de qué ramas científicas nace la psicología jurídica? Es la unión del derecho y la psicología. ¿De qué? Esta es la 4. La número 4. ¿Qué estudia la psicología jurídica, chicos? Si recuerdan, ¿Mm? Bueno, el objeto de estudio de la psicología jurídica es la personalidad o el comportamiento de quién? De los actores jurídicos, es decir, de los actores del derecho.
actos y o hechos psicojurídicos. Habíamos explicado hasta la saciedad del campo de acción de la psicología jurídica, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de la psicología jurídica? ¿Cuál es el fin, su razón de existencia? Su finalidad es la aplicación de conocimientos científicos de la psicología al ámbito del derecho. Así es. Aquí veo que hay un error de escritura de mi parte. Si me permiten, permítame corregir donde estaba. Aquí. Jurídica es la listo. Es la aplicación entonces de qué, para que sea más grandecito. Ahí está. Ya es la aplicación. Hijo, me faltó la tildecita. Pongámosle la tildecita también para que no digan por qué me reclama las faltas ortográficas si usted no corrige. Pues entonces vamos a corregir. Ya está. Continuemos, chicos. Pregunta 6. ¿Qué es la psicología forense? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la psicología forense? Es la disciplina de la psicología, porque habíamos explicado que la forense es una subdivisión de la jurídica. Es la disciplina de la psicología que se ocupa de qué? De proporcionar atención a los organismos judiciales para explicar la conducta del individuo. Aquí decíamos que la forense se centra en el imputado, se centra en el imputado, en la víctima, como también en el victimario. En el victimario, como también en la víctima, así es. ¿Qué tienen en común la psicología forense con el derecho? En que ambas trabajan con personas y procesos sociales. Obviamente, el derecho norma el desenvolvimiento de las personas dentro de la sociedad. En cambio, la psicología, ¿de qué se encarga? De el estudio conductual de esas personas. Entonces, mientras la una es social, la otra es humana. ¿Qué aporta la psicología al derecho? Forense, no hablando de la forense. Esta nos da la explicación sobre alguna conducta o trastorno que nos puede explicar qué es lo que influye en el individuo para que realice cierta acción, lo que ya habíamos explicado. 9. ¿Cuál es la diferencia entre la jurídica y la forense? En que la forense se ocupa del estudio conductual del imputado, como también de la víctima, y su ámbito de trabajo es individual. He aquí la gran diferencia. Mientras que la psicología jurídica se encarga del estudio comportamental de los actores del derecho y su ámbito de trabajo es colectivo, obviamente, ¿no? Es un perito, ya habíamos explicado igual, es una persona que tiene conocimiento en alguna disciplina, es decir, que tiene el conocimiento comprobable en alguna profesión. Su objetivo es responder a lo que demande o pida el juez en relación al imputado o la víctima, de acuerdo al caso. Habíamos explicado aquí que el Consejo de la Judicatura pide entre sus requisitos la formación académica, obviamente, y la experticia, es decir, los años de experiencia que tiene el que aplica para perito. La 8. ¿Qué aporta la psicología? Eso ya vimos. Al forense se me bajó. Esperen un ratito. Aquí está. ¿Cuáles son los ámbitos de actuación del psicólogo forense? Es decir, ¿dónde trabaja? ¿Dónde actúa? En el ámbito penal, civil, laboral, en los procesos de herencia, en tutelas, y es decir, el ámbito legal. ¿Dónde se desempeña el psicólogo jurídico? Igualmente, en los tribunales, juzgados de la niñez, adolescencia, fiscalía y todo el órgano judicial. Siguiente. Menciona el proceso de evaluación dentro del informe pericial, es decir, cuando nos presentan un caso, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo iniciamos? Entonces, ¿por dónde iniciamos? Por la formulación del problema, es decir, ¿qué pide el juez? Pero, para hacer esto, ¿qué necesitamos primero? Obviamente un acercamiento al caso. ¿Cómo nos acercamos al caso? A través de la solicitud de informes a los profesionales involucrados en el caso. A lo mejor hay otros peritos, entonces también a ellos se les pide. ¿A quién más se le pide información? Al juez, al fiscal, abogados, defensor del pueblo, etcétera, familiares, etcétera.
todo elemento que tenga relación al caso. ¿Por qué? Porque toda esa información nos va a dar las herramientas necesarias para poder centrarnos y tener una idea de qué se trata el caso. Entonces, ya con eso, ¿qué hacemos? Formulamos el problema, evaluamos el problema. ¿Qué significa evaluar? Aquí entra, ya vamos a ver más adelante, incluso ya habíamos dicho, todo un proceso de utilización de herramientas y técnicas para evaluar al imputado. ¿Sí? Luego de eso formulamos nuestra primera hipótesis, porque durante todo el proceso de desarrollo de nuestro informe final pueden ir apareciendo no solo una hipótesis, sino varias. Luego de la conclusión y estudio e investigación científica ya podernos centrarnos e ir eliminando y quedarnos con nuestra hipótesis sobre el caso. Y por eso viene aquí la siguiente, que es validación de esa hipótesis. La valoración de resultados, es decir, ¿es congruente mi resultado respecto al caso? ¿Está bien sustentado? Y por obviamente la conclusión. Cuando ya tenemos la conclusión, ya estamos en la capacidad de realizar nuestro informe pericial. Vamos a ir explicando paso por paso cada subtema para que no haya ningún inconveniente ni nada por el estilo. ¿Qué es la formulación del problema? Se realiza, como les dije, según la demanda del juez. Es aquí donde el perito valora qué es lo que está solicitando y cuáles son los medios materiales que cuenta para solucionar dicha demanda, dicha necesidad. ¿Qué es la evaluación del problema? En esta fase el psicólogo estudia toda la documentación a su alcance, es decir, todo lo que ya pidió. Se incluye aquí, miren, posibles entrevistas con otros profesionales. En este caso, el trabajo es multidisciplinario, ya que busca la colaboración con estos profesionales vinculados al caso, como les explicaba. Luego viene nuestra formulación de hipótesis. En esta fase se plantea, como digo yo, la primera hipótesis del caso. ¿Sí? ¿En función de qué? De los datos obtenidos, la investigación realizada y todo lo necesario para yo concluir qué puede ser el origen de ese comportamiento del imputado, ¿no? Luego valoro la hipótesis, qué tan real es, qué tan acercada es al caso. ¿Y cómo lo hacemos? Para validar la hipótesis se utilizan dos tipos de datos. Miren, lo que hablábamos. Los propios de la observación clínica y los que se obtienen a partir de aplicación de diversas técnicas psicodiagnósticas, entrevistas, test, observación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya se ha dado esto, entra ya finalizando ya casi el proceso la valoración de resultados. En esta fase debemos detectar si ya podemos responder a la pregunta del problema o a la actitud del juez o tribunal. Si es cierto, entonces ya podemos dar paso a la siguiente fase, estructurarlo mejorcito. Y si es negativa, debemos de volver a plantearnos las hipótesis. Y si es el caso, como es recomendable, pedir asesoramiento o consejo a otros colegas. La conclusión. El informe pericial constituye la conclusión del profesional sobre el pedido del juez o tribunal. La comunicación de los resultados se hace normalmente por escrito mediante el informe pericial y se sustenta en los tribunales. Aquí me he hecho de equivocar. Vamos a corregir, señores estudiantes. Esto sucede en las mejores familias. Ya. Entonces el informe pericial y se sustenta en los tribunales a solicitud del juez y o las partes litigantes si así lo requieren. De hecho, eso está en el contrato de prestación de servicios del perito dado por el Consejo de la Judicatura, en que su informe está sujeto a revisión y evaluación. ¿Por qué o para qué es que se realizan las pericias psicológicas? Porque es un documento, miren aquí lo importante, es un documento que ayuda al juez a que éste tome mejores decisiones, en cuanto a unos hechos
de los que desconoce su naturaleza en la fase de instrucción y como medio de prueba durante la fase de entrevista oral y obviamente cuando se va o se procede a dictar sentencia. Miren, señores estudiantes, ¿por qué el juez y todos los elementos del órgano del derecho, juez, abogados, defensor del pueblo, fiscal, etcétera, su formación profesional y académico-científica está relacionada a qué? A impartir justicia a través de ellos, ¿no? Es decir, ¿quién imparte justicia? La justicia que está redactada en la Constitución o el órgano judicial, ¿a través de quién se ejecuta? A través del juez. ¿Cómo? Mediante sentencia, mediante condena, etc. Entonces, como él desconoce, en este caso el ámbito comportamental del sujeto, no puede, miren señores estudiantes, no puede generar criterio con base científica en cuanto a eso, es algo normal, porque el juez está formado para otra función, así como el psicólogo está formado para otra función. Entonces, he ahí la naturaleza del documento, que es entonces el informe pericial para un juez, es de ayuda, de asesoramiento, para que éste, con las pruebas respectivas, pueda tomar la mejor decisión en cuanto al caso y sea ésta imparcial. ¿Cuáles son esas características del informe pericial? Tiene que estar adecuado a las leyes del enjuiciamiento. Aquí les envié yo un formato dado por el Consejo de la Judicatura, un proceso psicodiagnóstico completo en el modelo que estamos comentando, que ya les comentamos, biopsicosocial. Sujeto, aquí está lo que decimos hace rato, sujeto a cuestionamiento por parte del órgano judicial, es decir, sujeto a cuestionamientos, sujeto a revisión, sujeto a sustento del caso del profesional en los tribunales. Y la conclusión, obviamente, chicos, en base a procesos de investigación del caso. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la importancia del profesional de la investigación relacionado a otras ramas científicas? ¿Por qué, chicos? Simple, mis queridos estudiantes. Porque la personalidad del sujeto, todo el ámbito mental del sujeto, es tan profundo como el mismo universo, ¿sí? Es tan difícil acercarnos siquiera a un porcentaje de la personalidad de un sujeto. ¿Por qué? Porque siempre está en constante evolución. ¿A través de qué? A través del entorno, a través de estímulos. ¿Cómo? Cuando percibimos diferentes estímulos o elementos de esos estímulos que se generan o se traducen como experiencias, y esas a su vez nos quedan para asociar o para generar aprendizaje significativo y ganar, en ese caso, con esa experiencia, habilidades y herramientas mentales. Como habíamos hecho un ejemplo en las clases, existe una diferencia tremenda entre el proceso psicodiagnóstico y el proceso judicial. Simple. ¿Qué hace un psicólogo clínico cuando viene un paciente? El paciente acude por sus propios medios. Nadie lo presiona, a excepción de sus familiares, ¿no? Sabe que mamita, hágase un análisis, sabe que papito, hágase un análisis, etc. ¿Qué más? Aquí busca cubrir. ¿Qué busca cubrir, mis queridos estudiantes? ¿Qué busca cubrir? La necesidad de quién? De la persona, ¿sí? Es decir, ella va por sus propios medios y siente que tiene la necesidad de una ayuda, de un profesional en el área mental. El informe clínico es privado, obviamente, relacionado a la persona, al paciente, y su informe no tiene la intención pericial, es decir, que sirva como sujeto de prueba en un juicio, ¿no? A menos que el juez solicite un perito psicólogo clínico, ¿no? En cambio, la diferencia con la pericial, con la forense, es que es involuntario. ¿Por qué? Porque el sujeto es persuadido, cohesionado a que tiene que, y obviamente le van a hacer una entrevista forense. ¿Y quién
necesita esto? Obviamente no el imputado. Él no quisiera saber absolutamente nada. El que necesita esto, ¿quién es? Es el proceso judicial para esclarecer el caso, ¿no? Y su informe puede ser tanto público o privado, de ser el caso. Y su informe pericial final, obviamente, es presentado es sumado al, al proceso del juicio, ¿no? ¿Qué debe de constar un informe pericial? Importantísimo, ya incluso ya tienen el formato. Autor del informe, ¿qué viene ahí? Los nombres del profesional, organismo al que va dirigido, número de procesamiento, número de carnet para ejercer como perito, la persona evaluada, el objeto pericial, la metodología, qué métodos usa, qué técnicas usa, obviamente los resultados de las operaciones efectuadas al sujeto, las conclusiones, recomendaciones y finalmente la elaboración de su informe pericial. ¿Cuál es el objetivo del informe pericial? El informe pericial tiene como objetivo que, ya habíamos dicho, documentar las causas que motivan el siniestro, las pérdidas generadas o las posibles responsabilidades. Todo esto, miren chicos, permite al juez o al ente de justicia que lo requiera tener una información técnica y sustentada científicamente relacionada al siniestro y determinar obviamente en función de eso la decisión del aparato legal, ¿no? Del derecho, el juez. ¿A qué nos referimos, chicos, cuando se refiere a la metodología? ¿Recuerdan cuando analizábamos el caso del imputado, en este caso de Ibarra? ¿Qué decíamos? Una vez abordado el sujeto en el modelo biopsicosocial, ¿qué hacíamos? Obviamente sumado a la información que ya hemos tenido en base al aporte de otros profesionales. ¿A qué se refiere? ¿A qué hemos usado? ¿Qué herramientas? ¿Qué técnicas hemos usado para llegar a nuestra conclusión, a nuestro informe final? Ahora aquí entra, claro, ¿quién? ¿Qué entraría? La entrevista, otros informes, examen del imputado víctima, test, cuestionarios, observaciones, obviamente asesoramiento con otros profesionales, etc. Aquí lo importante es que se debe señalar las fechas en orden cronológico según avanza el proceso investigativo. Es decir, hoy 22 a las 2:30 se hizo un proceso de entrevista. El día 24, qué sé yo, a las 9 de la mañana se requirió nuevamente un proceso de consulta a otros profesionales respecto al caso, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber un orden, ¿ya? Cuando nos referimos a las conclusiones en la intervención forense, este apartado es muy importante. ¿Por qué, chicos? Porque se divide en dos. Miren, el primero es los datos obtenidos mediante la entrevista. Ya habíamos explicado, ¿no? Que obtenemos mediante la entrevista, y los otros son derivados de las técnicas psicodiagnósticas que hemos aplicado, es decir, los test, las baterías psicológicas, etcétera, 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 según las que el profesional crea conveniente en el caso, ¿no? Recuerdan que decíamos que en la entrevista es el primer contacto con el sujeto, es el primer acercamiento, y la observación era una parte fundamental de este acercamiento, ¿no? Entonces, ¿qué son las conclusiones? Es la resolución a la que ha llegado el profesional después de un extenso estudio y análisis integral del imputado, de todo lo que ha recogido, de todo el proceso que ha recogido durante su estudio, ¿no? Y las recomendaciones, obviamente, dar a conocer herramientas que ayudan a mejorar de una u otra manera la situación con respecto al imputado, porque recuérdense que la forense se centra en el imputado. ¿Cuáles son los campos o áreas de estudio de la jurídica? Ya habíamos hablado que son algunas, ¿no? De estudio, miren. Está la psicología aplicada a los tribunales, psicología aplicada a la penitenciaría,
psicología de la delincuencia, psicología judicial, psicología policial y de las Fuerzas Armadas. Recuerdan que aquí hablábamos respecto a la psicología policial, hablábamos respecto al implicado, ¿no? Al comportamiento del elemento de la policía. ¿Cómo puede ser posible que este tipo de perfiles, decíamos, puedan ingresar a un área tan sensible como es la institución policial encargada de brindar, miren ustedes, cuidado y seguridad a la ciudadanía, ¿no? Muchas veces esto es paradójico, ¿no? Mencione las funciones del jurídico en ejercicio de su rol profesional. Entonces, esto lo hemos repetido hasta la saciedad, son la evaluación y diagnóstico, asesoramiento, formación y educación, campañas de prevención ante la criminalidad, medios de comunicación, investigación, victimología y la mediación. Explique los ámbitos de aplicación de la jurídica en los juzgados civil, laboral y contencioso administrativo. En derecho civil, el psicólogo jurídico realiza trabajos de asesoramiento. ¿A quién? Estamos hablando del jurídico, ¿no? ¿A quién? A jueces y tribunales. En resumen, a todo aquel actor del derecho. ¿Para qué? Para vigilar el diagnóstico pericial de presuntos delincuentes y víctimas. En derecho laboral atiende a casos de accidentes de trabajo, simulación y en la prevención de riesgos de trabajo. También trabaja como perito, asesor, colaborador y mediador. En derecho contencioso, el psicólogo jurídico realiza informes sobre minusvalías no contributivas que realizan las administraciones públicas, es decir, en empresas del Estado. Una parte fundamental, señores, que actúa el jurídico, el psicólogo jurídico, es como mediador. ¿Y qué hace? Prepara un contexto adecuado para que las partes puedan comunicarse. ¿Cómo lo hace? Quitando, eliminando nuestros mecanismos de defensa. Recuerden que en el ejercicio decíamos que el primer acercamiento debe de tener la capacidad del profesional. ¿Para qué? Para romper esa barrera de hielo, para generar rapport y empatía entre su entrevistado, ¿no? Diseña el proceso de mediación, ofrece a las partes herramientas psicojurídicas que les permitan manejar el conflicto. Según una estadística del Consejo de la Judicatura decía que de todos los casos, que son alrededor del 50-60%, que se presentan a la mediación, el 49% lo resuelve. Y decían, evitando muchos gastos, tantos físicos, tantos mentales, tanto emocionales, tanto daños psicológicos y obviamente monetarios a los implicados, ¿no? Pues eso es algo obvio. Seguir un juicio, dependiendo del juicio, como ustedes saben, es un proceso largo y costoso, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de la psicología actual y en qué consiste cada una de ellas? Los métodos de ¿qué? De intervención. Mejor pongamos aquí para aclarar, para que no digan, pero es que no entiendo, profe. A ver, ¿cuáles son los métodos de la psicología jurídica de intervención? Sería ya de intervención. Ahí está. Actual. Ya. Hijo, se me olvidó, no puede ser. Déjeme bajarle un pitín. No puede ser, no. Voy a abreviarle porque ya no me... ¿Cuáles son los métodos de... Ahí está. La psicología jurídica de intervención actual. De intervención, pongamos ya. Eso. Esa es excelente. ¿Cuáles son los métodos de la psicología jurídica de intervención y en qué consiste cada una de ellas?
Corrijamos de una vez. Por eso me quitaba espacio. Cada una. Cada una de ellas. Excelente. Hola. Ya no quiere trabajar. Mi compu ha estado desde la mañanita. No, pues. Cada una de ellas. Ahora sí, esperemos que esté bien. Muy bien. Cada una de ellas, y son el método de interrogación, se realiza preguntas libres para descubrir las contradicciones. Entrevista cognitiva. Si recuerdan aquí, mis queridos estudiantes, decíamos que la entrevista, hay tres tipos de entrevista, ¿no? La entrevista abierta, la entrevista semiestructurada y la entrevista estructurada, si recuerdan, ¿verdad? Fue entre la segunda clase, si no me recuerdo. Entonces está el método descriptivo, se observa las manifestaciones de la vida psíquica, comprensión, retención, evocación, costumbres, hábitos, carácter, creencias, etc. Es una observación sistemática. El modelo genético se analiza su origen y formación del individuo, es decir, de dónde viene el entorno social, a lo mejor este pertenece a una etnia, etcétera, etcétera, etcétera. Los métodos disruptivos, observación natural y observación sistemática, uso de test y escalas. El método clínico, el abogado elabora un historial de la persona y su relación con los familiares mediante entrevistas. Test de inteligencia, lectura, interés, quitar intereses, madurez emocional, etcétera, etcétera. Y el método experimental, este se fundamenta en las reacciones del sujeto frente a cambios o alteraciones simultáneas, es decir, cuando se hace ejercicios de percepción. El método estadístico, este se basa en las puntuaciones y resultados de los test para probar la significación del resultado, es decir, se hace una comparación. ¿Qué relación existe entre la psicología y la ley? La psicología y la ley se relacionan porque ambas tratan de acción humana, ¿verdad? Mientras la una es social, la otra es humana. A ambas les preocupa controlar la predicción y la regulación de la conducta humana. Y a ambas les preocupa la comprensión y ambas tienen la misma concepción de la naturaleza humana y de su comportamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología y la ley? Miren chicos, la psicología estudia las regulaciones de las leyes y la ley que las supone. Yo puse aquí para aclarar un poquito. Es decir, estudia el efecto de la ley sobre los individuos. Y como siguiente, la psicología estudia las leyes de la personalidad, mientras la ley trata de controlar el comportamiento. ¿A través de qué? A través de regulaciones mediante normas, estatutos, reglamentos, etc. Para aclarar un poquito, ¿qué es la ley? En el campo jurídico, la ley es un sinónimo de regla, norma, ¿sí? Y es un precepto de la autoridad pública, instituida, ¿no? Que manda, prohíbe o permite algo. Ejemplo, en el Chinavirus, se prohíbe andar sin mascarilla. Ejemplo, un reglamento, estar a una distancia de 2 metros, es decir, es una autoridad
pública que tiene el deber y el derecho y la obligación de normar, prohibir o permitir X situación. En cambio, ¿qué es una norma jurídica? Es una creación constante y racional de un grupo organizado, aplicado por los órganos estatales, jueces, policías y otros órganos administrativos y legislativos. Es decir, estas son constantemente modificadas, cambiadas, con el fin de lograr el objetivo que se proponen, ¿no? ¿Qué es justicia? La justicia es un valor relacional, sujeto a un tiempo y espacio determinado. Hoy en día recae en la justicia distributiva, la cual se identifica como la equidad. Es decir, por eso mismo es que el sistema judicial ha aceptado la participación, ejemplo, de profesionales altamente capacitados. ¿Para qué? Para intentar hacer una justicia más equitativa, más real. ¿Cuáles son los modos de relación entre la psicología y la ley? La psicología como fundamento de la ley. Y también la psicología como auxiliar de la ley. ¿Por qué? Porque es a través del comportamiento de qué? Del estudio del comportamiento humano, de la ley a la psicología, ¿sí? Entonces estos conceptos en cuanto a qué es ley y en cuanto a la relación con la psicología deben de estar claros, ¿ya? Explique el modo de relación, psicología como auxiliar de la ley, como auxiliar. Existe relación de la psicología como auxiliar de la ley en el esclarecimiento de los testimonios presenciales por medio de métodos psicológicos. Ya habíamos visto cuáles son los métodos o técnicas: entrevistas, aplicación de baterías, el psicoanálisis, hipnosis, etcétera, etcétera, la observación. ¿Cuáles son los aspectos psicosociales de la criminalización que pueden modificar la conducta de las personas? Ya habíamos explicado anteriormente en la clase anterior, ¿se acuerdan? Y decíamos que, ¿qué influye en esto? El género, el núcleo familiar, los genes cuando son el temperamento heredado, ¿no? ¿Qué más influía? El ámbito demográfico, cuando son personas de riesgo, cuando tienen, cuando son sujetos individuales, o sea, esto se refiere a personas generalmente vulnerables, la etnia, obviamente, el entorno rural o urbano, la personalidad, la inestabilidad psicológica y emocional. Recuerdan que decíamos en clase que un mismo sujeto puede reaccionar distinto a un mismo estímulo. Ahora bien, ese mismo estímulo frente a una persona que, por ejemplo, toda su vida se ha desarrollado y ha vivido en el campo, frente a otra persona que toda su vida ha vivido en el entorno urbano, su reacción obviamente va a ser de sorpresa, va a ser distinta, obviamente, y su concepto también distinto. ¿Qué es la violencia o qué se entiende sobre la violencia según la OMS? Esta dice: es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo cuando uno se quiere hacer daño a otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Aquí en nuestro país, en el Código Orgánico Penal, en el artículo 55, define que se considera violencia toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Fíjense aquí que aquí estamos haciendo relación solo al núcleo familiar, ¿no? Núcleo familiar, no estamos haciendo relación a elementos externos a la familia. Por eso se llama intrafamiliar. Según su criterio, ¿la violencia tiene género? Sustenta esa respuesta. Esta yo le he dejado vacío porque obviamente este es un criterio netamente propio de ustedes. Igualmente habíamos explicado ya que la violencia no tiene género, ni tiene sexo, ni color, ni estatus social. Nada, señores. La violencia es violencia donde se dé y donde se genere, ¿sí? Ahora argumente su respuesta. ¿Cómo se define la alienación parental? La alienación parental, incluso explicábamos que esto se da
cuando las separaciones son completamente violentas y bruscas, ¿no? Entonces, en resumen, uno de los elementos que formaba, en este caso el matrimonio, intenta persuadir con todas las herramientas o artimañas que tenga, sobre todo a los integrantes, a los niños. Y como resultado de esta influencia, el niño o la niña o adolescente reacciona en contra de su otro progenitor, ¿no? Puede ser el papá, como puede ser la mamá. Y aquí también influyen no solo estos elementos primordiales, ¿no? Padre y madre. También influyen otros elementos apegados a la familia cuando la familia no ha sido simplemente el papá y la mamá y los hijos. Cuando tienen, cuando tienen incidencia directa, ejemplo, abuelos, tíos, sobrinos, etc. Y pues, como explicamos, estos procesos aparecen generalmente en los procesos intrafamiliares con alta conflictividad por rotura, ¿no? Por separamiento. Cuando hablamos de otros tipos de violencia, ¿a qué hacemos referencia? Habíamos explicado que los otros, los otros, otros tipos de violencia hacía referencia a aquellos actos violentos enmarcados bajo normas legales especializadas, ¿no? Es decir, según el tipo de violencia. Déjenme que aquí también me he equivocado. Especializados. Especializadas. Especializadas según el tipo de violencia, ¿no? Entonces aquí hemos citado a los principales que engloban obviamente un sinfín de actos violentos. El robo es un delito consciente en apoderarse de los bienes o derechos ajenos mediante el empleo de la fuerza o intimidación. Aquí hay que tomar esto en cuenta importante. Miren, el robo es un delito consciente de la persona, no es inconsciente ni cohesionado, no, es un acto consciente. El homicidio, en cambio, este consiste en matar a una persona sin que exista premeditación u otra circunstancia agravante, es decir, mediante un accidente de tránsito, mediante una acción, hecho, que dé como resultado la pérdida de vida de un ser humano, ¿no? Y el asesinato obviamente es un delito contra la vida humana directo, ¿no? Consiste en matar a una persona siempre que se cometa con ciertas circunstancias específicas, como es la alevosía, el planeamiento previo, el ensañamiento, cuando son los sicarios con un precio, recompensa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se define el abuso sexual? El abuso sexual es un tipo de actividad o contacto sexual en que no das tu consentimiento. Pare de contar. Ese es el concepto principal que debemos interiorizar. ¿Qué es el abuso sexual? Es un tipo de actividad o contacto sexual en que no hay consentimiento de una de las partes, ¿no? Entonces ya se da por obligación, por fuerza, intimidación, violencia, etc. Un atacante, miren como decimos, puede usar la fuerza física o amenazas o darle drogas, alcohol a su víctima para conseguir su cometido, ¿no? El abuso sexual incluye violación y coerción sexual. Es decir, obviamente en ese acto cuando hay violencia ya está presionado, no es que lo hace a entera y plena voluntad propia, ¿no? Ese considera el acoso sexual. El acoso sexual es aquel comportamiento en el que una persona realiza avances no deseados de naturaleza sexual hacia otra persona. Es decir, cuando existe algún tipo de contacto, roce, ejemplo, estoy poniendo el ejemplo, ahí se da un acoso sexual. Ahora, el acoso sexual no es que simplemente es sobre el hecho de tocar, también puede ser con el hecho de exteriorizar frases, palabras, de una u otra manera afecten a la otra persona, ¿no? Y esta se puede presentar en el contexto laboral, obviamente educativo, así como en la calle o espacios públicos.
¿Y a qué nos referimos en cuanto a agresión sexual? Si nos fijamos, miren, son tres conceptos completamente distintos: abuso sexual, acoso sexual y agresión sexual. Una agresión sexual es aquella acción de naturaleza sexual, miren, puramente sexual, en contra de una persona sin su consentimiento, en las que existe contacto físico y se hace el uso de la fuerza. Dice, según el siguiente cuadro de definición en cuanto a la violencia sexual, defina cada uno de ellos. Yo les he puesto un cuadro completito para que comprendan y entiendan, y sin embargo también lo realicé yo mismo. Acoso sexual es el acto de realizar avances, contacto físico o pedir favores de naturaleza sexual no deseados, es decir, por imposición, de forma verbal, no verbal o física. ¿Qué es la agresión sexual? Agresión sexual es una acción que envuelve al contacto sexual no consentido por medio de la fuerza, violencia física o amenaza. Ya miren, el abuso sexual es el acto de naturaleza puramente sexual dirigido en contra de una persona sin su consentimiento, en el que no se emplea la violencia física o intimidación directa. Generalmente este tipo de casos se da, dicen los entendidos, los estudiosos, entre conocidos. Ahora bien, según la definición de varios autores, incluido la ONU, por supuesto, ¿a qué nos referimos con estadísticas o datos negros en cuanto a la violencia sexual? Hicimos un ejemplo de eso, ¿recuerdan? Hace referencia a los actos relacionados a todo tipo de violencia sexual que no son reportados por diferentes causas, ¿no? Entran un montón de causas que habíamos visto y analizado en clase. Según el conocimiento adquirido, ¿cómo abordaría el presente caso el profesional de la psicología jurídica? Recuerdan que hicimos en clase una práctica y lo abordamos, ¿sí?, profundamente, y ese fue el caso de Ibarra. Les he puesto yo un poquito en cuanto a la historia, que está al alcance de todos. Les he puesto la fuente y aquí vienen las preguntas completamente personales de ustedes, relacionadas al conocimiento que han adquirido. Ya ustedes ya están en potestad de realizar. Es un caso, sí, obviamente es real. Lo hemos traído a las aulas, obviamente, de manera simulada. Entonces, ¿cuál es su criterio de intervención? ¿Cuál es el modelo de intervención? ¿Cuáles son esos factores posibles que intervienen en la conducta criminal del imputado? ¿Cuál sería su primera hipótesis? ¿Cuál sería su diagnóstico? Y obviamente la conclusión, ¿no? Si ya hay conclusión, ya podemos hablar de un informe pericial. Aquí hay que tomar en cuenta que lo hacemos como psicología jurídica, ¿no? Entonces, en criterio de intervención, ¿dónde voy yo a intervenir como profesional jurídico? ¿Al imputado? ¿A la víctima? ¿A la policía? ¿A quién? ¿Cuál es mi criterio que sustenta mi campo de acción? Obviamente yo voy a intervenir aquí a los órganos del derecho que, obviamente, al enterarse del caso, al apropiarse del caso, yo voy a intervenir a esos actores, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Desde qué perspectiva lo hacen? Si ya tienen una sentencia, ¿por qué la hacen? ¿Cómo la hacen? O basándose en qué lo hacen, ¿sí? ¿Cuál es mi modelo de intervención? Ya hemos hablado hasta la saciedad que el profesional encargado, sea el forense, el, el judicial, tomaba como referencia y aplicación el modelo biopsicosocial. Si recuerdan que explicábamos en clase igualmente en la pizarra y desglosábamos el área bio de la víctima, es el área psicológica de la víctima y obviamente el entorno social, ¿no? Y factores posibles que intervienen en la conducta criminal del imputado, del sujeto. En este caso, como vimos, hay dos, ¿no? El autor intelectual y obviamente el autor material.
¿Quién es el autor intelectual? El que planificó, si ven, el que estructuró, el que diseñó el acto criminal. En este caso, el imputado, que aquí sería el policía, ¿no? ¿Y quién es el autor material? Obviamente el sicario que ejecutó ese plan previamente diseñado, ¿no? ¿Cuál sería esta primera hipótesis? ¿Por qué? ¿Qué problemas se relacionan aquí con el sujeto? Y obviamente cuando yo tengo mi primera hipótesis, ya tengo mi diagnóstico. Y mi conclusión, ya viendo eso, tengo listo mi informe pericial. Ahora miren, el mismo caso, pero ¿cuál sería el abordaje del profesional forense? ¿Cuál sería mi criterio de intervención desde la base del forense? Primerito, mi intervención es individual, es hacia el sujeto imputado o hacia la víctima, individual. ¿Cuál sería mi modelo de intervención? Igual, el modelo biopsicosocial. ¿Qué factores posibles intervienen? Obviamente, el factor social, el factor familiar, el factor de la sociedad, obviamente, dónde se desempeña el sujeto, ¿no? ¿Cuál sería mi primera hipótesis? Obviamente esto se hace en base a qué? En base a todos los resultados y la información obtenida y obviamente de otros profesionales, ¿no? Como decimos, es un caso simulado. El diagnóstico y obviamente la conclusión. Y ahora este es de ustedes. Desarrolle una breve introducción de la psicología jurídica. De la psicología jurídica en nuestro país. Sí, si me ha faltado la super tilde. Ahí está. En cuanto a esta, habíamos hablado que aquí en nuestro querido llamado país, estamos aún en comienzos, no está muy desarrollado este campo. Recién estamos, en comparación a otros países de América Latina, ¿no? Recién estamos desarrollándonos en cuanto a este campo psicólogo jurídico, ¿no? Y que decíamos igual que no hay mucha participación del profesional en el ámbito, obviamente, en cuanto al derecho, ¿no? Aún nos falta enfatizar en cuanto a educación, obviamente universitaria, y hacer una reingeniería en el pensum en cuanto a la formación del futuro profesional en derecho, para que permita y se dé de manera legal y fluida el entorno de trabajo de la psicología jurídica en los ámbitos judiciales, no en los tribunales. Aquí yo pido definir con su criterio propio qué es un perito. Ya explicamos aquí mismo el cuestionario en las primeras preguntas. Explicamos en clase hasta la sociedad y igualmente en los colaboré qué es un perito. Sí, hay muchos conceptos, así como hay conceptos de la jurídica, conceptos de la forense, conceptos de victimología. Pero ¿qué es lo importante? Que usted, señor estudiante, al asimilar todo este conocimiento lo procese y como resultado nos dé su criterio en cuanto al tema. ¿En cuál tema? El perito. ¿Qué es un perito para usted? Siguiente, ¿por qué es importante el aporte del psicólogo forense en los tribunales? ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios? Estas preguntas son de criterio. Dice, dada la crisis penitenciaria que vive el sistema en nuestro país, ¿cómo se debería abordar el caso en el supuesto de que usted es un psicólogo forense? ¿Qué propone usted en base a todo lo que ha aprendido? ¿Cuál sería su metodología de intervención? Hasta arriba de este mismo cuestionario está cómo interviene el forense, ¿no? ¿Qué hace? Evalúa, interviene, asesora. ¿Cómo lo haría usted? ¿Sí? Visualizándose usted como un forense. ¿Qué planificación, qué asesoramiento daría para mejorar el sistema carcelario en nuestro país? La siguiente, ante cuestionamientos de los elementos de la fuerza pública donde sus conductas están fuera de las normas de convivencia de la institución, obviamente, proponga un modelo de intervención desde la perspectiva de la psicología judicial. ¿Cómo podríamos intervenir para, en primer lugar, filtrar a elementos que no deberían estar en la institución? Crear campañas,
mediante la promoción, etc. Se busca en los tribunales de justicia del país mediante la inclusión de profesionales expertos en el derecho, que el derecho desconoce. ¿Qué buscamos, señores estudiantes? ¿Qué buscamos? Ejemplo, mediante la inclusión del psicólogo jurídico dentro del sistema judicial. ¿Qué buscamos? Mediante la inclusión del psicólogo forense dentro del ámbito judicial del país. ¿Qué se busca? ¿Cuál es el fin? Y por último, realice un ensayo sobre la realidad del órgano de justicia y su relación con la crisis carcelaria que vive el país, ¿sí? Como vemos, esto tiene relación. No es que el resultado ahora que vemos en la crisis carcelaria es porque ya pasó. No, señores. Ese es el resultado como tal. Pero atrás de eso hay todo un proceso complejo que se ha venido dando, fortaleciendo e incubando desde hace años. ¿Sí? Entonces espero que esté todo claro en cuanto al cuestionario. Como ven ustedes, es todo lo que hemos visto. Y eso que no he incluido preguntas respecto a la víctima, a la victimología, características, definiciones ni nada. Considero que esto es lo más importante, que el estudiante tiene que tener claro de cuál sería su ámbito de desarrollo si se enfocase a la especialización en la jurídica o la forense. Muchísimas gracias por su atención. Yo les deseo un excelente examen el sábado 28 y pues un restante éxito en el feriado. No se confíen, señores estudiantes, ustedes ya están a la puerta, ustedes ya tienen el conocimiento básico en cuanto a lo que aquí se pregunta, simplemente lo relacionamos con el derecho, conceptos básicos, así es que creo que eso será muy fácil para ustedes. Entonces vuelvo a repetir, el deber es pasar este cuestionario a su cuaderno bien hechito, bien desarrollado y contestar las últimas 5 preguntas que están en la parte inferior con su criterio y sustento académico, nada de control C, control V, sino su criterio como futuro profesional. Muchísimas gracias, una excelente tarde.